Hola, buenas noches. Mi nombre es Joaquín Lozano y soy estudiante de Derecho de la Universidad Tecmilenio. Esta noche estamos realizando la evidencia y vamos con el planteamiento del caso. Pedro andaba de parranda cuando se le ocurrió pasar un Oxxo y pedir al empleado del mostrador de la tienda 2 cajetillas de cigarros. Al momento en que el empleado pone en el mostrador las cajetillas, Pedro le dice que le dé una botella de Bacardí. En ese momento el empleado se voltea para buscar la botella y Pedro toma las cajetillas de cigarros y sale corriendo de la tienda a toda velocidad, y el empleado pide ayuda a unos policías que iban pasando por el lugar de los hechos. Los policías salen en la búsqueda del sospechoso y lo detienen de una manera brusca y diciéndole que ya te cargó la chingada y cosas por el estilo. Tardaron 2 horas en presentarlo con el Ministerio Público, y cuando llegaron los abogados de la afamada tienda a, al Ministerio Público, decidieron interponer una demanda asesorando a la víctima, en este caso al empleado de la tienda. Dice que Pedro pues, tenía una navaja y que amenazó con que le diera los cigarros con insultos y malos modos, ¿no? Al momento en que la madre de Pedro me llama para que lo asesore y me dirijo a la agencia del Ministerio Público correspondiente para ver cómo estaban las cosas, me encuentro con que Pedro ya había rendido su declaración. Y lo bueno es que, bueno, Pedro rindió su declaración, pero como habían realmente sucedido los hechos, ¿no? Bueno, en esto vamos a ver un poco las fases de desarrollo del proceso penal acusatorio. Los actores del proceso penal. Los sujetos procesales son todas aquellas personas que intervienen en un proceso judicial y desarrollan una actuación determinada, sea en carácter de juez o parte, estén directamente asociados a la actuación de las instituciones de justicia, esto es, juzgados, agencias del Ministerio Público o fiscalías, policías e institutos de defensa pública, defensa particular, asimismo ligados a lo que en la teoría procesal, que consiste en el nombre de las partes materiales o de los sujetos de relación cuya existencia se afirma en el proceso. Vamos con las partes materiales. La víctima o ofendido, ¿no? Víctima o ofendido. Para los efectos de este código, en el artículo 108, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular o bien el jurídico lesionado, o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Bien, estos a su vez tienen derechos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo: recibir asesoría jurídica gratuita, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia, en fin, ¿no? Vamos ahora con el imputado. Esa es la persona que señala por el ministerio, es señalada por el Ministerio Público como posible autor y partícipe del delito. La calidad de acusado no se le atribuye sino hasta el momento en que se haya presentado una acusación formal en su contra. Tendrá el carácter de sentenciado una vez que se haya dictado en juicio oral o en procedimiento abreviado una sentencia definitiva, sea esta condenatoria o no. También los imputados tienen derechos, ¿no? Como por ejemplo puede ser a declarar o a guardar silencio en el proceso, a comunicarse con algún familiar y su defensor cuando sea detenido, debiendo el Ministerio Público brindarle todas las facilidades para lograrlo, ¿no? A ser juzgado en una audiencia pública por un juez de un tribunal, a no ser expuesto en los medios de comunicación. Bueno, estos son los derechos más importantes, ¿no? Pero vamos a pasar a otra parte, ¿no? Ahora bien, ¿no? El asesor jurídico se encarga de defender a la víctima u ofendido, ¿no? Eso viene en el artículo 19 constitucional, ¿no? Ahora sí que más o menos lo que debe de pasar, ¿no? Vamos a pasar a la etapa inicial, ¿no? Etapa intermedia o etapa de juicio oral, ¿no? En la etapa inicial, la finalidad de esta etapa es el esclarecimiento de los hechos, a fin de ver
si existe fundamento para iniciar un juicio o en contra de una o varias personas, ¿no? En la etapa intermedia se inicia con la fase escrita, que comprende la presentación de la acusación y las actuaciones derivadas del juez y la defensa. Y una fase oral es aquella precisamente de la audiencia intermedia que se desarrolla en mérito de la preparación del plenario. Esta etapa culmina en su caso con el auto de apertura de juicio oral o con una solución alterna al proceso penal. La etapa del juicio oral, arribar a esta fase procesal significa que el imputado y víctima u ofendidos no solucionaron el conflicto penal a través de una vía alterna, pero además el juez de control estimó, debido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y de la legislación procesal, para la viabilidad del juicio. Vamos bien con las preguntas guía que tenemos, ¿no? ¿Cometieron irregularidades en el arresto? ¿Le dijeron sus derechos? ¿Pedro cometió el delito que le imputan? ¿Tienen suficientes pruebas? ¿Tienen suficientes pruebas para probarlo? ¿Cómo defender a Pedro? Bueno, vamos a ver otra vez el caso. Pedro andaba de parranda cuando se le ocurrió pasar un Oxxo y pedir al empleado del mostrador de la tienda 2 cajetillas de cigarros. Al momento que el empleado pone en el mostrador las cajetillas, Pedro le dice que le pase una botella de Bacardí. En ese momento, el empleado se voltea para buscar la botella y Pedro sale corriendo de toda la tienda con las cajetillas de cigarros. El empleado pide ayuda a unos policías que iban pasando por ahí. Los policías lo alcanzan y de una manera, pues, usando el uso excesivo de la fuerza, lo detienen. A este no le den los derechos. O sea, mal, ¿no? Entonces, lo tardan 2 horas en pasarlo con el Ministerio Público, ¿no? Al momento que lo pasan con el Ministerio Público llegan los abogados de la parte de la tienda y ellos pues arman su plan, ¿no? Ya ven que es muy común. Entonces el empleado de la tienda dice que pues Pedro lo amedrentó con un cuchillo y que de forma violenta cometió el asalto, ¿no? A lo cual yo me pregunto, analizando el caso citado, en la parte de arriba nos podemos dar cuenta que hubo muchas irregularidades desde el principio, debido a que los policías excedieron en el uso de la fuerza al momento de la detención. No le informaron sus derechos correspondientes al imputado, tardaron en presentarlo con el Ministerio Público. Esto lo podemos resolver desde un principio, alegando violaciones a los derechos del imputado o irregularidades en el arresto. Como el imputado fue detenido en fragancia, pues no existe trabajo previo investigativo, sino que primero se dio la detención y posteriormente la labor de investigación. En la etapa de investigación es donde se recaban las pruebas correspondientes a los hechos y es donde nosotros como abogados defensores podemos pedir los videos a la tienda, ya que Pedro no tenía ninguna navaja ni amenazó en ningún momento al empleado, por lo cual si no presentan los videos o el cuchillo, podemos quitarle los agravantes al delito, que quedaría como robo simple. El Código Final nos dice, el Código Penal Federal nos dice, el artículo 367, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y consentimiento de la persona que puede disponer de ella con el arreglo de la ley. En el momento en el que el Ministerio Público pasa al imputado con el juez de control, es quien tendrá que analizar si existen los elementos necesarios para seguir con el proceso y formule la imputación. Debido a que el Ministerio Público no obtuvo los elementos de prueba suficiente, ya que dijeron los abogados de la tienda que se borraron los videos y que no pudieron demostrar que Pedro traía un cuchillo, entonces se le imputa un robo simple y podremos sacarlo bajo fianza. Respondiendo a las preguntas guías, pues podemos darnos cuenta de que sí hubo irregularidades en el arresto, no le dijeron sus derechos, no cometió el delito que le imputaban, más sin embargo cometió uno menor, que es del robo, no robo simple, ¿no? Y no tienen las suficientes pruebas para imputarle el delito, ¿no? Así que pues, podemos defender a Pedro muy fácil argumentando las irregularidades en el arresto, que fueron el uso excesivo de la fuerza, el no decirle sus derechos, la demora en pasarlo con el Ministerio Público, la falta de pruebas, como lo son el cuchillo y los videos, y lograríamos sacarlo bajo fianza, ya que el delito que cometió pues, es simple.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.